Carmen Araujo Arte es una galería dedicada a la investigación, exhibición y difusión de las artes visuales contemporáneas venezolanas y latinoamericanas. Posee dos vertientes de interés. Por una parte, se enfoca en la producción de artistas visuales contemporáneos que tratan los siguientes temas. Primero, la restricción crítica de las tradiciones modernas en las elaboraciones estéticas contemporáneas. Segundo, la reflexión en torno a los problemas de la memoria y las determinantes propias de lo latinoamericano, a los problemas políticos y sociales de la actualidad. Asimismo, Araujo Arte se orienta hacia la fotografía moderna y contemporánea que piensa a Latinoamérica como un territorio simbólico, intelectual y geográfico heterogéneo y ampliado. Esta indagación incluye, pero no se limite a autores latinoamericanos. Le damos la bienvenida a Carmen Araujo. Hola, buenas tardes y bueno, mil gracias. Me encanta verlos a todos aquí, sí, súper reunidos para esto. Bueno, yo quería hablar, sí, un poco cómo la galería ha abordado o hemos decidido cómo abordar desde la galería la fotografía. Cuando en el 2018 nos planteamos el proyecto de abrir un espacio para la fotografía acá en Caracas, en Venezuela, lo hicimos como con bastante con muchísima ilusión y bastante, bueno, bastante seguros de avanzar por este camino. En este tiempo hemos definido con más o menos 3 líneas o ejes de trabajo que podemos llamar: el primero volcado a revisar la fotografía histórica venezolana, el segundo abrir un poco más hacia Latinoamérica revisando lo que es la fotografía contemporánea, ya ahí abriendo hacia Latinoamérica y abriendo también a fotógrafos de otros países que de alguna manera miran a Latinoamérica. Y la tercera eje de estudio, el tercer eje de estudio, que creo que, bueno, gracias a él estamos hoy acá reunidos, es el que mira al fotolibro, entendiéndolo no solamente como una herramienta de mercado comercial para difusión de la fotografía, sino entendiéndolo como un artefacto que permite la difusión de la fotografía en otras maneras. Un poco buscando dar inicio a esta rama, es que nos planteamos hace 2 años, 1 año y medio ya, la producción de esta exposición. Quiero, antes de darle yo paso a Ricardo, agradecer desde la galería a los 5 editores holandeses que atendieron el teléfono y se unieron a este proyecto de la manera más contundente, apoyando a Ricardo desde el momento en que los contactó. A Hacienda La Trinidad, que es, bueno, es nuestra casa, pero además creen de manera contundente en cada proyecto que les proponemos y nos facilitan el espacio y nos apoyan de una manera absoluta. Y a la Sala Mendoza, bueno, que no dudó en sumarse a todo este equipo y hoy nos permite pues este espacio, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esta exposición, abordar el fotolibro, siempre se hizo de la mano de Ricardo. Ricardo no solamente nos acompaña en la galería de manera constante, sino es una de las personas que nos ha hecho ir entrando, ir abriendo, ir conociendo más todo este mundo. Entonces nos parecía que este proyecto donde se presenta el trabajo de él, que se ha volcado al estudio enfatizado del fotolibro, pues nos parecía una manera bellísima de introducir este tema dentro de la galería y abrirlo al público. Y en la segunda sala, ya se los voy a explicar con muchísima más calma y definición, pues tenemos todo este grupo de libros producidos por las editoriales holandesas. Es un placer enorme tener la exposición, contar con Ricardo de manera absoluta diariamente en este andar por la fotografía contemporánea. Y bueno, yo lo que quiero ya es darle paso a Ricardo porque nos toca bastante que andar en esta charla, ¿ok? 1.000.000 de gracias. Hola, gracias por estar acá y gracias a todos los que han hecho posible esta exposición, especialmente a Carmen Araujo, que
que me ha permitido pensar todo este tipo de situaciones que parecen toda una locura, pero que sí han sido posibles, ¿no? Bueno, quiero empezar de una vez para no perder tanto tiempo y que podamos aguantar las 7 horas que tengo preparadas aquí para... Ok, bueno, este ciclo de charlas, el objetivo de este ciclo de charlas realmente tienen varios objetivos. Uno es ampliar de algún modo la idea que hay en una sala, o sea, que hay un espacio físico, tanto para las personas que pueden visitar. Más allá de la propia sala. Entonces, bueno, este que abre hoy es la introducción a la exposición llamada Libro Foto de Ricardo Báez y la fotolibrería holandesa, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me interesa, y yo creo que esto es como como una introducción que siempre o debo hacer o estoy obligado a hacer, y es que siempre está el tema de cómo, disculpa que alguien está queriendo decir algo, que oigo un audio. Ah, no. Ya, Ok. Ricardo, ya. Ya, ok. Eh, lo que a mí me interesa mucho siempre antes de hablar de cualquier de tema relacionado al fotolibro es esa idea de que siempre preguntan qué es un fotolibro. Yo hoy no quiero hablar de eso, sino que simplemente lo que quiero hacer es acotar por qué la exposición se llama librofoto y no se llama fotolibro, porque todo el mundo me pregunta que por qué se llama así y qué tengo que ver yo con holandeses, si soy familia de holandeses o qué, ¿no? Eh, una cosa que a mí me interesa, más allá de definir lo que es, yo creo que cada quien debería definir su idea de fotolibro haciéndolo o consumiéndolo, eso ya queda del lado de cada uno definirlo. Eh, yo creo que más bien esta vez quisiera como comentar es sobre la palabra en sí misma. Las palabras nos condenan mucho, ¿no? Entonces, si vamos al término universalizado hace un par de años por Marty Parr y Gary Bayer, que es photobook o photobook, eh, prepone la idea de la fotografía, es decir, la palabra comienza con foto y ya inmediatamente te dice que es un libro de fotografía, ¿cierto? Y eso se trasladó luego al español y nos quedamos nosotros con el fotolibro, ¿no? Pero realmente nuestro término es libro fotográfico, incluso si vemos la historia más cercana, uy, no puedo leer acá, ya un segundo. Nuestra historia más cercana nos permite verlo, ya, perdón, nos permite verlo en el trabajo de Oribe en el segundo coloquio latinoamericano que se hizo en el 81. Y es la primera vez que se nombra el término libro fotográfico, ¿no? Ahí no se habla de fotolibro. Y yo creo que eso es una de las cosas que también uno tiene que pensar. O sea, gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre libro fotográfico y fotolibro? No lo hay ninguna, simplemente un término tomado del anglosajismo y otro del español, ¿no? Entonces de ahí yo tomo y recorto, así como el propio Photobook lo hace, y yo me voy por el término libro-foto, sobre todo porque el libro-foto sobrepone la idea del libro primero. O sea, a mí me interesa, yo como diseñador o yo desde el diseño, me interesa mucho más investigar este formato o este género desde la construcción de su forma. O sea, obviamente no existe el libro foto, el fotolibro sin la fotografía y sin el diseño, pero yo quiero comenzar a discutirlo a partir del diseño y cómo es parte esencial. O sea, la gente pudiera decir que no, el fotolibro no existe sin la fotografía, pero yo pudiera decir que el fotolibro no existe sin el diseño. O sea, son partes que son esenciales ambas. No me refiero a un tipo de diseño, me refiero a cualquier decisión que haya que le dé forma a un fotolibro. Es decir, no quiere decir que porque hay un gran diseño
es bueno o es malo. O sea, si vemos el ejemplo de Trochet con todas sus 15 libros hechos con fotografía, ahí prácticamente no hay diseño, pero es uno de los hitos del fotolibro, ¿no? Y también a mí me parece interesante llevar el término a libro-foto porque el libro es el que lleva la foto, el que contiene la foto. Entonces es como mucho, semióticamente hablando, o sea, pareciera que tuviera más sentido que la palabra libro estuviese primero, ¿no? Y yo creo que también el término photobook o photobook responde un poco, obviamente, al idioma inglés, pero también un poco a abrir ese mercado de coleccionismo de la fotografía desde ese aparato también, ¿no? O sea, que hay una cosa ahí truculenta en el término, ¿no? Entonces, luego, ya al definir por qué libro foto, luego voy a la fotolibrería holandesa y aquí es una explicación que incluso puede ser un poco más enredada, pero a mí me parece interesante plantearla. Una viene desde el diseño y otra desde la fotografía. Y si vamos un poquito como a la historia, como el diseño venezolano, por ejemplo, para mis maestros o mis generaciones anteriores, en el diseño, Wim Crowell, quien es un gran diseñador, fue una influencia mundial en el diseño, pero aquí yo creo que el diseño fue muy afectado por él, ¿no? Entonces ya de por sí ya hay una conexión histórica con el diseño holandés. O sea, las generaciones anteriores el diseño le afectó mucho, pero yo desde que estudio diseño veo el trabajo de este diseñador holandés y yo siento que pareciera que él hubiese diseñado todas estas cosas el día de ayer o hoy mismo, ¿no? Entonces ya por ahí yo tengo como una gran conexión desde hace mucho tiempo con el diseño holandés y eso es una de las razones. Luego hay una historia que es mucho más profunda y que la conozco recientemente, y es que el fotógrafo Van der Elsken y su esposa de ese momento, Ata Kando, eh, eh, tuvieron una relación muy cercana a uno de los primeros diseñadores de fotolibros holandeses. Incluso hay un libro que es titulado El pionero del diseño de fotolibro en Holanda, y es Jurgen Schroeffer. La primera relación que tiene Schroeffer con Van der Elsken y con Atacandó es de una revista que se imprimía o se producía por una especie de grupo de impresores de Holanda llamada Druckers Weekblad, que es como la hoja semanal de los impresores. Y acá es interesante porque es una fotonovela que escribe el diseñador y diseña el diseñador. Y la fotografía es de Ed Van der Elsken. Acá lo interesante es que la fotonovela la historia de la fotonovela trata de un fotógrafo que está obstinado de su vida con su esposa, que justamente la que él fotografía es su esposa en la vida real, es Atacandó, y él viaja por el mundo a fotografiar y se enamora de una bailarina. Y casualmente, yo no diría casualmente porque todo me parece que tiene como mucha conexión, casualmente la protagonista llamada Teresa en la fotonovela es la modelo y fotógrafa Bárbara Branda, quien, quien es una autora muy importante en Venezuela, proveniente de Suiza. Yo creo que ahí hay una conexión que pareciera ser muy disparatada, pero para mí es perfecta para darle sentido también a esta conexión con Holanda. O sea, Bárbara tiene uno de los libros fotográficos más importantes, podríamos decir, del mundo, ya que ha sido reseñado tanto en libros como en exposiciones dentro de un compendio mundial, ¿no? Así como otros libros que ella publicó. Entonces, por ese lado, pudiéramos decir que ya hay un argumento que pudiera decir. De igual forma, para mí eso no era lo que quería reflejar en este momento, o sea, esa conexión histórica no era lo que me interesaba. Yo quería, era pararme hoy aquí y ver lo que sucedía en la producción holandesa del fotolibro actual. No quería quiero hacer esa conexión histórica para argumentar también de dónde proviene mi interés, pero me interesaba mucho más la imagen actual de lo que sucede, ¿no? Incluso para estar frente a mi producción también, que es actual, no es de hace 40 años, ¿no?
Entonces aquí voy a introducirles como si los invitara a entrar a sala y luego voy a explicar cada parte de la sala y cada aspecto de la exposición acá. Bueno, bienvenidos. Bueno, además de mostrar libros, por lo menos luego explicaré cómo está dividida, pero hay un comentario que quiero hacer y que luego no está desarrollado en la presentación, y es que aparte de presentar tanto libros de mi producción como la de la producción holandesa, hay una especie de despliegue en pared sobre lo que yo pudiera llamar como una especie como de memoria desnuda de mi proceso de trabajo. O sea, una cosa que a mí me interesa mucho es qué sucede mientras se va como creando cada situación. Y lo que me interesaba es que fuese como el reflejo de ese proceso paralelo que yo tengo mientras voy haciendo varios proyectos a la vez. O sea, yo no pudiera dedicarme a hacer tan solo un libro por 5 años porque creo que me moriría del aburrimiento. Y creo que todos los libros que voy trabajando en el momento se van alimentando uno del otro, no necesariamente de forma visible, sino de manera conceptual o de manera técnica, o uno va como aupando al otro y así sucesivamente, ¿no? Ese era el primer piso y ahora subimos. Y esta sería la segunda parte, que es la fotolibrería holandesa. Ok, quiero leerles esto porque quisiera que entendieran, aparte de lo que expliqué antes sobre mi conexión con Holanda, pero como una breve síntesis de lo que realmente es la exposición. Y discúlpame que lea y voy a leer algunas veces en la presentación, pero creo que prefiero hacerlo para no caer en la improvisación, ¿no? El libro Foto y la fotolibrería holandesa es una exposición de fotolibros concebida por el diseñador venezolano Ricardo Báez. Este proyecto nace del deseo de Báez de compartir una mirada panorámica sobre su trabajo de los últimos años, poniéndolo en relación directa con dos factores que han definido su forma de entender el diseño y especialmente el diseño de fotolibros: la tradición de diseño editorial venezolana y la industria de fotolibros holandesa. Ambas constituyen un horizonte temporal de pensamiento que enmarca los procesos de investigación y de creación de Báez. La primera representa las raíces que le conectan con una historia local, pasado. La segunda, por el contrario, las alas que lo conducen a un universo de posible futuro. Para evidenciar las semejanzas y diferencias, las continuidades y rupturas, las causalidades y casualidades que ponen en tensión estos universos, la exposición libro-foto y la fotolibrería holandesa está estructurada en 3 secciones. Que ahí está en 3 secciones, pero esas 3 secciones de algún modo se dividen entre sí también, ¿no? La primera es el diseño editorial venezolano Álvaro Sotillo, la segunda es Ricardo Báez Libro Foto y la tercera es la fotolibrería holandesa. La primera sección, dedicada al diseñador venezolano Álvaro Sotillo, contará con 4 obras que, según sostiene Báez, representan aspectos destacados en la evolución del diseño de fotolibros en Venezuela: Retromundo de Paolo Gasparini, Caracas de Gorka Dorronsoro, El Llano de Cristian Belper y El Mal de Vladimir Marcano. En la segunda, Báez presentará sus trabajos poniendo especial énfasis en sus colaboraciones con los fotógrafos Paolo Gasparini y Mathieu Asselin, aunque también habrá una sección dedicada a otros libros de autor y otra a diversos trabajos editoriales vinculados a la industria del fotolibro: Books on Books, catálogos y revistas. La tercera parte de la exposición constituye una oportunidad sin precedentes. Báez ha reagrupado más de 100 libros de 4 de las editoriales de fotolibros holandesas más importantes, de Erisky Connection, Roma Publications, Van Sotendal Publishers y FW Books, así como el diseñador y editor independiente Sybren Kuiper, que es mejor conocido como Sip. ¿Por qué este interés por el diseño holandés? La razón es simple. Báez considera que el complejo equilibrio que logran estas editoriales entre fotografía y diseño hace de ellas la vanguardia del fotolibro a nivel mundial. Eso es una aseveración muy lapidaria, pero quiero mantenerla por lo menos por unos años, hasta que vea otra cosa, ¿no? Esto fue escrito por Alejandro León Cano, quien me ayudó y que llevo ya un par de años conversando sobre el tema y me ayuda muchísimo como a entender
lo que yo hago, que a veces o prácticamente casi nunca lo entiendo. Entonces, si vamos a lo físico, aquí es un lugar de 2 pisos donde mi parte, o sea, el libro foto, está dividida en estas 5 partes, y luego en la segunda parte está dividida también en 5 partes por cada editorial y por un diseñador. Voy a ir por cada parte anunciando y haciendo highlights de cada de las partes, ¿no? Primero sería como esta sección dedicada a Álvaro Sotillo, quien ha sido mi maestro y que he compartido mucho conocimiento con él con respecto al tema y obviamente sobre el libro en general. Esta sección tiene los 4 libros que ya nombré. Ahí obviamente la gente puede verlos, tocarlos o leerlos, todo lo que quieran. Pues, tan solo un guiño de lo que son los libros. No puedo mostrarlos todos, me encantaría que pasáramos 8 horas viendo los libros, pero es imposible. Pero aquí quiero hacer un highlight en específico porque el libro que realmente a mí me ha afectado mucho más que todos con respecto al trabajo de Álvaro en relación al libro fotográfico es Retromundo de Paolo Gasparini, hecho en 1986. Esto es un libro que muestra el trabajo o parte del trabajo de Gasparini, ideado o dividido de alguna manera representando eso que él llama el primer mundo y el tercer mundo. Yo creo que ahí habría mucho que hablar del libro, pero especialmente yo quisiera hablar es más del diseño y lo que dispara el diseño, ¿no? Eh, eh, Discutiendo mucho con Álvaro y él comentándome mucho, un día me mostró bocetos y estos bocetos también fueron publicados en una revista que incluso está acá en la propia exposición. Estos son bocetos que él hizo de manera anterior al diseño, o sea, ya era una idea que él de algún modo le estaba rondando la cabeza y yo creo que tiene que ver también con una conjunción de situaciones, o sea, cómo el diseñador se entiende la técnica o cómo se reproduce un libro. Yo creo que comienzan a aparecer situaciones abstractas o situaciones que comienzan ya a generar como un discurso propio. Y en este libro el discurso realmente está generado por cómo mostrarle al lector o cómo mostrar a quien toma el libro cómo está reproducida la imagen o de dónde proviene la imagen reproducida, que ya en sí mismo es un tema casi que prácticamente filosófico de la imagen, ¿no? Y a su vez, al yo entender eso sobre el libro, luego he ido poco a poco como haciendo conexiones con otras situaciones generadas por otros autores y que terminan siendo para mí como mucho alimento mental, ¿no? O sea, que uno comienza como a conectar puntos con otras situaciones y empiezas a ver otras cosas. Y yo creo que esto es parte de lo que a mí me ha interesado más de hacer libros fotográficos, de cómo transformar la imagen, no de tan solo de esta manera, sino de todas las maneras posibles. Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza Lichtenstein con su lupa en el 63, o incluso el propio libro de Dieter Roth, Daily Mirror. Si pueden, por favor, luego, incluso que esté grabada la charla, pueden profundizar en cada una de estas referencias porque me parece muy, muy interesante asociarlas todas al tiempo, ¿no? Luego un libro que incluso el propio Álvaro me comentó que él le había influenciado mucho, afectado mucho en la época, es el diseñador suizo Hans Rudolf Lutz, llamado 1979, quien él toma fragmentos de periódicos y los ampliaba prácticamente para crear como un discurso nuevo a partir de esas imágenes, ¿no? Luego está también el film o la película, el corto de Paul Scharitz, del Fluxus, quien juega con esa idea de acercar o alejar o irrumpir la idea del punto como una especie como de lenguaje también, que es interesante verlo, incluso si lo ven así, es prácticamente la idea inicial del libro de Retromundo tiene mucho de esto, ¿no? Luego, a mí me parece que es interesante también tomar en cuenta, aunque pareciera como lejana la relación, la película hecha por los Hims llamada Powers of Ten, sobre todo, o sea, la segunda parte que es el regreso al zoom in de algún modo. Esta película prácticamente fue producida por científicos y diseñadores. Entonces yo creo que
yo incluso pensaba antes de dar la charla que yo creo que esto que me pasa a mí con el libro de Retromundo es que me comienza a dar pistas de que lo que uno no está viendo no es nada más el contenido, sino que te está dejando saber que si uno entiende la técnica de reproducción, comienzas a ver que puede ser utilizado científicamente, artísticamente, técnicamente o como discurso. Y yo creo que eso es lo que más me impresiona como de esa idea, ¿no? Yo incluso he pensado, y lo he dicho ya en varias charlas, que a mí me parece que si uno quisiera entender qué es un fotolibro, qué es un libro fotográfico, debe ver ese libro y tomarlo como un ejemplo de cómo la imagen se transforma. Yo no digo que ese es el fotolibro perfecto por ciertas especificaciones, sino que él pareciera que te estuviera tratando, el propio libro en sí mismo pareciera que te quisiera explicar cómo está reproducida la fotografía en un ámbito impreso. Entonces yo creo que ya por ahí ya yo me quedo enganchado con ese tema del libro fotográfico y gracias a este libro, ¿no? Y bueno, obviamente a muchas otras cosas. Dejo en play este video porque para mí también Retromundo tiene mucho que ver con entrar en el ADN de la imagen y entender que dentro de esa imagen conviven muchas situaciones, ¿no? Más allá de la imagen que está superficialmente vista. Entonces esto se ha reflejado de manera muy explícita en libros específicos que yo he diseñado. Por ejemplo, el libro de Teresca y su fotógrafo de Carol Nagar, o el libro de Con toda la muerte al aire de María Eugenia Ceruti, o incluso libros más recientes como el Free Jazz de Ana María Ferri. Yo creo que siempre está la discusión de, bueno, que si eso es una copia o esto es o es un plagio, no me interesa si es o no es. Yo siento que yo actúo mucho como, más como un músico, más que como un diseñador. O sea, yo veo que todo el tiempo me está sonando esa idea en la cabeza y yo creo que uno tiene que hacerle caso a eso y ver cómo uno actúa sobre eso. O sea, yo con eso no me refiero a que absolutamente todos los libros que diseño tienen esa solución, pero creo que es una solución que ya está intrínseca en el propio diseñar. O sea, el libro se reproduce de esa forma y la imagen está generada por esa ecualización de la imagen de cómo uno lo desarrolló, ¿no? Incluso acá hago como un pequeño zoom de uno de los libros que diseñé con Paolo, que es el libro La Calle, que fue uno de los únicos libros impresos en rizo de la producción que tuve con él. Y eso me relacionó mucho también con esa producción. O sea, la impresión en rizo te deja ver ya por su naturaleza técnica la trama con que está hecha. Y eso me parece que es interesante verlo y reconocerlo y utilizarlo. O sea, creo que es uno de los libros que a mí me interesa más cómo resultó siendo esa relación entre las imágenes de Paolo y esa solución gráfica también que da la propia técnica. Ok, luego entramos a una sección que yo llamo libros de autor y le llamo así, casi haciendo como una analogía con lo que llamamos cine de autor. A mí me gusta mucho hacer un trabajo muy cercano a los autores. Eh, no, creo que es para entender como ese ADN también del tema que quiere comunicar y que quiere expresar. Me cuesta mucho más trabajar directamente con editoriales. Depende de la editorial. Últimamente sí he tenido muy buenas experiencias con editoriales que están tomando muy en cuenta el diseño, pero lo que más me gusta de trabajar con los autores es que hay como un canal de comunicación muy claro y todo lo que sucede va en pro de la idea, ¿no? Entonces acá hay 17 libros, yo los voy a nombrar y luego vamos a un par que quisiera desarrollar. Sería Búnker de Juan Toro, Escalamandre Pfizer de Juan Iribarren, Under Dark Roots, Colonia Dignidad de Marela Oppenheim, Distance de Koyo Naka, Con toda la muerte al aire de María Eugenia Ceruti, Sistemas de basura de Henry Maxson, Maravilla del mundo de Thomas Locke Hobbes, 143 gramos de polvo en mis zapatos mexicanos de Nicola Coppola, Teresca y su fotógrafo de Carol Nagar, Free Jazz de Ana María Ferris, Desierto de Pablo Cavado, Abecedario abatido de Ángela Bonadies, City Portraits de Gonzalo Garcés, Eduardo y Miguel de Ignacio Coló,
Monocromo Naranja, lectura cinética y testimonios de corrupción de Luis Molina Pantin. Aquí, como ven, están marcados varios libros con una D. Estos libros son domis. También yo quería mostrar libros en proceso. O sea, a mí me interesa también mucho eso. Hay unas etapas donde el libro entra como un momento de lectura. Es decir, me gusta mucho como pasar tiempo pensando que el libro ya está hecho, pero que uno debe utilizarlo para sentir también cómo está funcionando como libro. O sea, me afecta mucho que ya últimamente prácticamente todos los libros uno los ve como un PDF, y un PDF es lo más lejano que puede haber lo más distante que puede haber de un libro es un PDF. O sea, que no se dejen, no se dejen timar por decir que al tener un PDF ya tenemos el libro listo, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver con este mundo que vivimos ahora y por eso es que estamos aquí frente a la computadora, ¿no? A mí me gustaría desarrollar dos libros, pero no necesariamente porque sean los libros que sean los más importantes como autoría, como libro, como lo que sea, sino de algún modo como lo satisfactorio que ha sido obtenerlos y sobre todo en este último año que ha sido tan duro trabajar a distancia y tener como una cabeza sana frente a procesos de creación, ¿no? Este es lo pudiéramos llamar como un compendio o una caja de publicaciones llamado City Portraits, hecho por el fotógrafo chileno Gonzalo Garcés. Son 5 partes, o sea, está dividido en 5 partes reproducidas en formato diario, broadsheet, o sea, el tamaño más grande de diario. Cada diario refleja retratos realizados en Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, Cali y Taipei. Hace poco tuve una charla y me preguntaban hasta dónde yo me metí en el proceso de creación de un fotolibro y mi respuesta fue que era desde cero y eso por supuesto me traía mucho problema, pero bueno, yo creo que a uno le encanta el problema, ¿no? Aquí me metí muy desde cero porque conocí al fotógrafo en Buenos Aires, hicimos una buena amistad y yo le propuse que él ya estaba haciendo esto mismo en muchas ciudades, pero le propuse que viniera a Caracas y siguiera con el proyecto y lo hizo, vino 2 veces y prácticamente hicimos el proyecto como trabajando muy en conjunto. Yo lo ayudé mucho como a ir a lugares o a pensar qué fotografías, entonces para mí es muy importante llegar como hasta ese punto, o sea, que le hace falta un proyecto, puede venir desde el punto cero, desde producir una imagen que hace falta, no tan solo darle una solución desde el diseño solamente, ¿no? Entonces acá lo que se propuso también es que aparte de reproducir en un formato grande y pareciera que el diseño o las decisiones de diseño fuesen como muy pocas, pero yo creo que para mí al tomar la decisión de reproducir una imagen ya en un formato como este, ya es una gran decisión, incluso proviene de una referencia muy importante acá en Venezuela, que es el catálogo del Museo de Arte Contemporáneo de José Sigala, donde se reprodujeron imágenes hechas en diario por él trabajar en diario. Entonces, desde ese momento a mí me afectó mucho también esa manera de reproducir la fotografía. Y por eso tomamos esa decisión. Aparte, lo que hemos decidido es de algún modo como integrar los retratos entre sí mismos. O sea, una mitad de una página es de una fotografía y otra mitad de otra. Como es una encuadernación suelta, tú pudieras abrir y sacar cada uno de los retratos y verlos completos. Pero acá lo que me interesaba mucho era reflejar algo muy común de la ciudad o de las ciudades, que es como esa imagen que Robert Frank, los americanos lo expresa muy bien. Yo creo que todos los que hemos vivido en ciudades tenemos esa imagen en nuestra cabeza, pero Robert Frank va y la hace, ¿no? Es esta como imagen amalgamada de rostros que son como todos un mismo cuerpo, ¿no? Y eso es una idea que a mí me interesa mucho hacer acá, porque más allá de mostrar la idea de retratos, creo que la idea como de libro de ciudad estaba también muy presente. Por eso es que se hizo también de esa forma, ¿no? También yo creo cómo el papel es manipulado, cómo es herido por este tipo
de formatos también me interesa mucho. O sea, una cosa que trabajamos muy bien con Gonzalo y es que a él no le interesaba para nada que las imágenes fuesen totalmente fotografía pura. Es decir, él cree mucho en la fotografía pura, él maneja fotografía analógica de formato medio, todo lo trabaja con película, pero a la hora de reproducirse, él cambia completamente su actitud y dice, quiero que sea como una revista, quiero que no importe cómo la imagen es afectada, es arrugada, es manipulada, y por eso es que yo creo que surgen como este tipo de situaciones cuando las partes que están produciendo también el objeto tienen una actitud de libertad y de reflexión sobre la imagen, más allá de decir, quiero reproducir mi imagen en un formato impreso. Entonces, yo quería que vieran este video porque este fue el primero que hicimos, lo trabajamos primero con el de Taipei y pasó mucho tiempo para llegar, incluso se produjeron los 5 especialmente para esta exposición porque antes no los habíamos hecho. Es un trabajo que está en proceso de publicarse y todavía no está publicado como tal. A mí me parece interesante ver este video, especialmente porque esto fue un video que le hizo un amigo de Gonzalo a la publicación, pero lo que me pareció interesante es que más allá de que él hizo el video como naturalmente yo había diseñado el formato, él buscó otra manera de convertir el formato. Ya lo van a ver. Cosa que a mí me parece más interesante también como como si uno diseña como una manera de manipular los objetos, luego quien los manipula también consigue como otras maneras de leerlos, ¿no? Y con relaciones distintas. Eso es lo que me encanta también de un libro, que no es lo mismo que una obra de arte que tiene una distancia distinta a un libro, ¿no? O sea, acá lo que hizo es que hizo como el mismo juego que yo había hecho a la mitad de forma horizontal, pero lo hizo de manera vertical, lo cual jamás lo pensé, pero cuando lo hizo me pareció increíble porque se empezó a generar otras relaciones también con las imágenes que eran buenísimas y que yo creo que tienen que ver con eso mismo que ideamos originalmente, pero que se reproduce de otra forma así, ¿no? Vamos bien, ¿no? Sí, vamos perfecto, Ricardo. Ok. Este es otro libro que a mí me parece que es interesante y que también me dio de algún modo como un respiro dentro de la producción que yo estaba haciendo. Incluso hace poco me pareció cómico un comentario que me hizo Carmen, que es que una persona vino y le dijo que yo tenía como una especie como de fijación con temas un poco fuertes, ¿no? Entonces, no es que yo tenga fijación con esos temas, sino que creo que son temas donde uno pueda tener como una reflexión mayor que temas que pudiéramos llamar más banales, pero a la vez tampoco, porque a mí me parece que este libro, en particular Free Jazz de Ana María Ferri, y por eso tiene ese título, es que tiene una libertad tremenda en cuanto a la relación con la fotografía. Acá yo quisiera leer un texto que escribió Sagrario Berti sobre el libro, porque creo que lo define muy bien y tiene que ver con esa idea de esa libertad frente a cómo producir la fotografía y qué contenidos maneja la fotografía. Dice 74 fotos tomadas con iPhone en Francia, España, Estados Unidos y Venezuela durante el periodo 2010-2020, es decir, 10 años. Han sido agrupadas en el fotolibro Free Jazz de Ana María Ferri. Los temas no pertenecen a un género fotográfico particular. Por el contrario, un vasto universo visual de referentes heterogéneos, paisajes, retratos, anuncios publicitarios, vitrinas, fotografía doméstica, naturalezas muertas, monumentos, parques y flores, se asocian y alternan con la intención de romper con el clásico hilo narrativo fijo presente en fotolibros o en libros. Cada ejemplar ha sido compaginado de manera diferente. El orden de las páginas, programado a partir de inteligencia artificial, es aleatorio. En consecuencia, la lectura es generada por la interrelación independiente y autónoma entre cada unidad mínima de significación. Sin embargo, acá el todo vale más que las partes. Según el diseñador, aquí se recrea el estilo musical del free jazz basado en la interpretación libre, improvisación, invención y creación espontánea de tonalidades rítmicas. Al conjugar las imágenes de Ferri utilizando un orden fortuito, Baez se propone fracturar la trama narrativa definitiva de ensayos visuales articulados a la edición secuencial.
no de la fotografía, en el espacio de los folios. Desafía al lector, a quien le corresponderá incitar el contenido para crear su particular o propio sentido. La portada ha sido impresa en un papel aluminizado de naturaleza reflectante, homenaje a la superficie del daguerrotipo, espejo de la memoria, y cualidad que devuelve el reflejo de quien lo mira. Un código QR complementa el libro, otorgando la posibilidad de escanearse con dispositivos móviles. Su fin es interactuar con la publicación en el momento en que se ojea al oír una banda sonora creada especialmente por Abraham Araujo, hecha de fragmentos de diálogos, ruidos, música y percusión. Una edición especial de 15 ejemplares es acompañada de 15 discos en vinil del mismo soundtrack. Entonces, acá este libro yo creo que también tiene que ver con la libertad que tiene la autora en decirme, mira, tengo este compendio de imágenes, hagamos algo, y resulta en como una situación muy libre. Acá lo que hice fue, tal como lo dice el texto de Sagrario, es tomar dípticos y crear situaciones relacionadas entre ellos, pero a la vez luego hacer que cada ejemplar sea único y es único de manera realmente programada, es decir, un programador programó los 130 ejemplares, siempre la página 1 y la página 39 se mantienen, pero todas las del medio van cambiando de manera consistente. Entonces esto hace que cada experiencia de relato, si lo podemos ver como un relato, o de simplemente experiencia, sea única, y a la vez también que el libro contenga un soundtrack, tiene que ver también con esa libertad que existe al crear un libro así. O sea, yo tengo mucha relación con la música a la hora de producir las cosas que hago, y siempre había tenido en mente, incluso un amigo me comentaba, es que yo veo libros de fotografía mientras escucho música y la relación es distinta, pareciera que estuviera viendo cine, porque tiene mucha relación multimedia. Y a mí eso siempre me quedó muy presente y este libro tiene mucho de eso, mucha libertad y mucha ampliación. O sea, no con todos los libros uno puede hacer esto, pero yo creo que este libro en particular había como esa libertad de querer hacer como un artefacto especial y un artefacto único que permitiera también tener una experiencia única, ¿no? Este es el libro que comenté al principio también, que fue reproducido de una manera particular, encuadernado también de forma japonesa o francesa. Y acá se hizo un tratamiento en la imagen volviendo al principio y volviendo a Retromundo, no simplemente por un capricho estético, sino que, como lo decía el texto de Sagrario, estos fueron imágenes producidas todas con iPhone. Unos son acercamientos, otros son encuadres, unos están en buena calidad, otras no. O sea, son 10 años de fotografía de teléfono o fotografía móvil. O sea, si vemos el orden que cada uno de nosotros tenemos con las fotografías en nuestros teléfonos, es una locura tener en buen formato, en buena calidad y en buen orden imágenes tomadas con teléfonos móviles. Entonces acá se hizo un tratamiento a todas las imágenes. Este tratamiento no fue generado en Photoshop porque acá hay una gran, como un gran tema de discusión, que es que qué hace Photoshop a las imágenes, y Photoshop lo que hace es una especie de ilusión a las imágenes. Es decir, si yo hago este tratamiento de tramado a través de Photoshop, luego cuando se pasa a reproducir en offset, genera una especie como de incompatibilidad frente a lo que hace Photoshop y crea un efecto moiré. Cosa que me ha pasado ya en varios libros, y hemos tenido que ir al técnico que de algún modo le da salida a las planchas para generar este tipo de imagen. Entonces, una parte del canto, ver cómo queda de algún modo expuesta esa idea, casi como si se estuviera chorreando la imagen fuera del libro, ¿no? O sea, como esa imagen líquida de la propia imagen, ¿no? Y luego hay una sección dedicada a todo el trabajo realizado con el fotógrafo Paolo Gasparini, que he trabajado desde el año 2012 hasta el día de hoy. Aquí hay 7 libros, otros están en proceso, pero aquí está el catálogo 3 fotolibros 3, Caracas, La Calle, La verdadera historia de Paolo Gasparini, El baúl mundo de Paolo Gasparini, Andate de Ritorno y la reedición de Bovare o rediseño de Bovare. Entonces, acá me gustaría desarrollar que para mí fue el primer fotolibro realmente que yo he hecho,
el primero que hice con Paolo y el primero que hice de todos los libros que he diseñado asociados con fotografía, de manera así como mucho más fuerte, y fue un proceso muy interesante porque acá Paolo quería abarcar prácticamente 60 años o 60 y algo años de su producción acá en Caracas, lo cual era un reto tremendo porque obviamente yo he vivido esta ciudad, pero no he vivido creo que ni el 10% de lo que vivió él y cómo la vivió él, ¿no? Entonces fue increíble poder participar también de la edición, de cómo darle sentido al libro como discurso, más allá de las imágenes que él tenía de su archivo. Y una de los aspectos que me pareció que le dio un giro al libro es que el libro fue acompañado de muchos fragmentos de texto, pero casi que por error en algún momento decidimos sumar, por ejemplo, fragmentos de la Biblia y fragmentos de la Constitución planteada por Chávez. Entonces ya eso daba como un sentido al libro. Yo no le llamaría simplemente político, sino ya como entendiendo un poco más, como ilustrando esas dos Biblias, ¿no? O sea, esa Constitución y esa Biblia, las imágenes calzaban perfectamente unas con otras con todo este material literario, ¿no? Entonces, bueno, remarco este libro porque para mí abrió también como fue el comienzo como de la producción de libros fotográficos para mí, y fue una de las experiencias como más inolvidables. Bueno, obviamente trabajar con Paolo ha sido para mí una de las cosas más importantes, y donde aprendí también cómo la fotografía tiene un discurso en sí mismo y luego cómo ella se transforma al entrar en el ámbito del libro, ¿no? Este libro fue impreso y llevado a cabo por el maestro Javier Espuria, Javier Espuro, que por supuesto siempre ha sido un gran aliado para llevar este tipo de libros acá en Venezuela, ¿no? Luego viene una sección dedicada al libro llamado Monsanto Photographic Investigation del autor Mathieu Celan, que justamente yo me conecto con él es porque él ve el trabajo de Cara a Caracas y le interesa mucho mi trabajo, y a partir de ahí es que tenemos una relación ya prácticamente de 5 años trabajando juntos. Acá es un proyecto que luego en la charla del día 25 vamos a desarrollar más, porque vamos a hablar no tan solo del libro, sino del alcance que ha tenido en todos sus formatos, incluyendo también las exposiciones. Por eso es que va a estar invitado el curador del proyecto, que es Sergio Valenzuela Escobedo. O sea, vamos a estar los tres, Mathieu, Sergio y yo, hablando de todo ese recorrido desde la maqueta, que este libro fue publicado porque ganó el primer premio del concurso de Kassel, el concurso de maqueta. Luego fue publicado y luego empezó a tener otros formatos, como por ejemplo formato en revista, cuando se produjo en la exposición en FOMU en Bélgica, y luego en todas las exposiciones se planteó que debía producirse eh, un diario que fuese gratuito y que todas las personas que visitaran la exposición podían llevarlo. Entonces, hasta el día de hoy hay 7 ediciones de ese diario y hay más de 20.000 ejemplares reproducidos. Aquí puedo mostrar partes del libro, o sea, del libro de su primera edición, que fue producido tanto en inglés como en francés. De este no quiero desarrollar tanto porque luego lo vamos a ver en la otra, y además también o sea, esta canción creo que la hemos tocado ya muchas veces. Entonces quiero más bien que veamos como otros aspectos del trabajo del libro fotográfico. Este es esta es la 7ª edición donde se crea un nuevo capítulo, porque la última exposición se llevó a cabo en Suiza, y acá Monsanto aparece con otra de sus tantas formas, contaminando el agua de la zona tan conocida llamada Evian. Y este es la segunda edición formato libro, que se hizo un paperback como una versión reducida de formato, pero también generando como otro capítulo nuevo.
Entonces, cabe aquí destacar que tanto el trabajo con Paolo como con el trabajo de Mathieu para mí ha sido muy importante, porque ambos trabajos, a pesar de que con Paolo han sido varios libros y con Mathieu ha sido prácticamente como un mismo proyecto reflejado en varios formatos, para mí han sido muy importantes tanto por el alcance de mi trabajo como por todo lo que he aprendido desarrollando el trabajo con ellos, ¿no? Luego hay una parte que también a mí me parece muy importante, que es esta sección de revistas, catálogos y books on books. Quiero acotar que el término books on books es libros que tratan o reseñan libros. Eso es un género que ya casi que está instaurado y que incluso ya en los premios ya los han sumado porque ya hay mucha producción de reseña de libros, porque hay muchos libros que no son accesibles y que a través de estas reseñas o a través de este tipo de libros que todos podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces acá hay dos libros sobre libros que para mí son muy importantes en mi producción, y es Fotografía impresa en Venezuela de Sagrario Berti y CLAP, Contemporary Latin American Photo Books, editado por 10x10 Photo Books. Ambos libros reseñan libros, uno reseña libros de Venezuela y otro, obviamente como su nombre lo dice, libros latinoamericanos. Luego está el libro Curso Discurso, que es creado junto con Gonzalo Golpe y Alejandro Marote, que tiene dos ediciones, una realizada en España y otra en Argentina, una por Cabeza de Chorlito y otra por Set Editorial. Este es un libro que es un ensayo, pudiéramos llamar poético, visual, en el que refleja el trabajo que ha hecho Gonzalo Golpe en los últimos 10, 15 años de trabajo como editor, y que junto con la fotografía de Alejandro Marote y el diseño que he hecho, creo que plantea como una especie como de ensayo visual de lo que podríamos reflexionar sobre fotolibros o libros fotográficos, ¿no? Están estos tres catálogos, que es Representaciones, Fotografía Latinoamericana Contemporánea, Foto España en 2013, Luminiscencia de Elizabeth Zamboraín y Mundo Fútbol en Fola. Hay una cosa que me parece que es importante también decir, y es que para mí un catálogo no es simplemente un catálogo, o sea, no es una reproducción de obra tan solo. Para mí también es una oportunidad de comunicar una idea o la idea que está detrás de ese catálogo, y por eso lo sumo a esto, porque detrás de estos pequeños catálogos siempre hay una idea de diseño, ¿no? Luego está el journal creado para la colección Café para mostrar el trabajo de Bárbara Brandi. Y luego están las dos revistas sobre fotolibros que he hecho, una llamada Sur y la más reciente que se llama Dos, que es prácticamente la misma, pero terminamos cambiando el equipo. Y esa es la que quiero desarrollar acá, porque es un proyecto que está en desarrollo, o sea, ya prácticamente está listo, pero es un proyecto muy particular porque es una revista que nace como una matriz digital y en cada país va a ser reproducida. Es decir, no es que se va a imprimir en China y va a viajar por todo el mundo a ser repartida, sino que si alguien, una alma caritativa, quiere reproducir esta revista en Venezuela, adelante y lo hace, y todos estaríamos muy contentos de tenerla en nuestras manos. Pero si no, es un acceso digital gratuito completamente. Igual la idea es que la revista se reproduzca, por ejemplo, ya en Chile, en Uruguay, ya hay instituciones interesadas en reproducirla y la reproducción sería también completamente gratis. Entonces, esto es una revista que contiene 9 artículos y cada artículo es un cuadernillo. O sea, por ejemplo, esto es una entrevista al director de la revista Dulce X Negra de Argentina. Este es un artículo hecho por Sabrina Mandanishi, que es sobre producción de fotolibros hechos por mujeres. Este es una reseña cruzada entre los dos únicos libros que se han producido sobre fotolibros latinoamericanos, que es Fotografía impresa en Venezuela, y una revisión al fotolibro chileno. Entonces acá es interesante porque Sagrario reseña al fotolibro chileno y Mauricio Valenzuela reseña al fotolibro venezolano. Es un cruce muy interesante lo que pasa ahí, ¿no? Luego Camila Estela desarrolla los Valparaísos, es decir, desde Larraín, desde el libro de Larraín, cómo nacen otros Valparaísos, o sea, cómo se expresa la ciudad de Valparaíso a través de varios libros, siempre obviamente partiendo de Larraín. Luego Mariela Zancari habla sobre una acción colectiva que se realizó en México,
Luego se hace como una especie como de reproducción o de ensayo visual de un libro que va a recientemente publicar Gato Negro Ediciones, una editorial mexicana, y es con la apropiación de imágenes que está en la colección de la Biblioteca Pública de Nueva York, de todas estas imágenes que crearon en Estados Unidos la Farm Security, que ahí está Walker Evans, están todos los grandes fotógrafos que trabajaron para la Farm Security. Ellos lo que hicieron fue que se apropiaron, porque si uno entra ahí hoy en día puede bajar las imágenes a, no sé, a 30 metros de tamaño, a 300 dpi de resolución, y ellos hicieron el libro completamente con estas imágenes. Luego Verónica Cordeiro hace una especie como de paneo del arte del fotolibro por fotógrafos brasileras, o sea, fotografía brasileña contemporánea a través del libro. Luego Jorge Panchoaga hace lo mismo, pero en Colombia, con fotolibros colombianos. Y luego está una entrevista que hacemos Leandro Villaro y yo al maestro impresor Javier Espurua, lo cual me siento, no sé si sentirme orgulloso, feliz, triste, todas las emociones juntas, de ver cómo se logró, al menos en 28 páginas, reflejar casi un 1% de lo que ha hecho el gran maestro impresor Javier Espurua en nuestro país y en otras latitudes también. Fue muy interesante porque es primera vez que incluso yo sé de cosas que él dice. Por ejemplo, el terminar de la entrevista dice algo muy bueno, que dice cómo se continúa imprimiendo en un contexto de tanta limitación y urgencia. Supongo que con imaginación, paciencia, mucho optimismo y muy buen humor. O sea, ya eso define también qué es lo que ha hecho que él haya llegado hasta donde estamos, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de esta parte interna de este artículo. En este momento, Leandro Villaro, quien es el editor de la revista, está haciendo su versión en el taller de Penumbra Foundation en Nueva York, quien él, por el lado digamos, la versión estadounidense se va a producir allí en formato rizo. Justamente hoy, ayer, me empezó a mandar pruebas de cómo va, y por ejemplo, cada uno de los artículos se va a reproducir con papeles y con tintas distintas y con maneras distintas de soluciones técnicas, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa un momento, porque estoy ya cansado. ¿Qué hora es? 2:30. Tenemos, ok, sí, tenemos chance de todo. Sí, si quieres tomarte un tiempo o podemos... No sé, si la gente quiere continuar, yo no tengo ningún problema con continuar. Ok. ¿Mm? Bueno, por eso vamos para arriba. Ok, vamos al segundo piso entonces. Ok, bueno, como lo había dicho antes, el segundo piso de la exposición tiene el trabajo de estos 4 editoriales y del trabajo del diseñador Zip. Acá es interesante hablar de esto porque no es simplemente el hecho de yo escoger editoriales holandesas, porque me parece que su trabajo es muy bueno y es innovador, sino que acá hay un punto que es interesante tratar, que es que las 4 editoriales, sus directores o fundadores son diseñadores. Entonces ya la visión de cómo hacer un libro, de cómo producir un libro, cómo llevar a cabo un acto editorial, proviene del diseño y no proviene del simple hecho de pensar si el libro va a funcionar bien en una librería, si no cabe en una biblioteca, si esa portada es comercial y cómo se va a ver en Instagram o lo que sea. Yo creo que hay un micrófono ahí con viento. Ok. Entonces, para mí eso era una de las cosas esenciales, porque yo siempre, como lo dije antes, mi relación con las editoriales chocan en ese momento, en el instante en que se sobrepone la idea de diseño, porque posiblemente a veces el diseño para una editorial o para algunas editoriales puede ser problemática, e incluso también para algunos autores, pareciera ser como un obstáculo, ¿no? Entonces yo me identifiqué mucho con estas editoriales al ver su resultado, pero a la vez también
entender el por qué y de dónde venía ese resultado. Y es por ese pensamiento de diseño, ¿no? Entonces acá quiero leer un poco, quizás no lea completamente porque algunas son muy largas, también como la filosofía de cada una de las editoriales, ¿no? The Air Sky Connection, por ejemplo, es una editorial independiente y un estudio holandés orientado al diseño de libros. O sea, eso quiere decir que el editorial funciona también como estudio de diseño. Acá es interesante que sepan que el próximo miércoles, si ya están inscritos, o sea, ya están inscritos automáticamente en el ciclo, vamos a estar discutiendo o vamos a ver el trabajo de Rob Van Housel, quien es el representante de Air Sky Connection. A mí me parece que es una oportunidad bien interesante porque en muy pocas oportunidades se puede como hablar de esta manera, tanto con él y va a estar también Sibren Kuiper. Okay, The Air Sky Connection se centra en el relato contemporáneo, que surge en la intersección de la fotografía, la investigación y la escritura. Esto es un modo bien particular también de construir este tipo de libros. Hay editoriales que pudieran decir, mi filosofía es completamente la fotografía pura y no necesito ni de escritura ni de investigación. En cambio, acá ellos les interesa mucho crear un contenido armado de esas tres aristas, ¿no? En colaboración cercana con sus autores, este editorial crea libros que funcionan como cuerpos autónomos de trabajo y que proveen visiones del mundo novedosas y necesarias. La clave reside en transmitir la esencia de cada trabajo a través de la edición, el diseño y la producción de alta calidad. Sus ediciones son impresas y encuadernadas en los Países Bajos, con la finalidad de trabajar tanto como sea posible con productores locales y materiales sostenibles. Luego Roma Publications es una editorial basada en Ámsterdam que fue fundada en 1998 por el diseñador gráfico Roger Williams y los artistas Mark Manders y Mark Knudsen. Funciona como una plataforma para la producción y distribución de publicaciones autónomas realizadas en colaboración cercana con un creciente número de artistas, instituciones, escritores y diseñadores. Cada ejemplar tiene sus propias reglas de aparición y distribución. Realizan desde un diario que distribuirá de casa en casa hasta libros muy exclusivos. Hasta el momento, las publicaciones tienen tirajes de entre 2 ejemplares a 150.000 ejemplares. Ocasionalmente, Roma Publication también cura exhibiciones. Roger Williams vive y trabaja como diseñador y editor en Ámsterdam, donde se dedica al diseño de libros. FW Books es una editorial independiente enfocada en fotografía que, según su concepción, no es un medio único. No se revela a sí misma de una forma fija. Aquí es prácticamente la filosofía que si todos pudiéramos entender, seríamos todos muy felices. Es decir, cuando un autor piensa en un libro fotográfico, la mayoría de las veces pretende reflejar exactamente cómo es esa imagen fija. Y al entender que cuando pasa del estado de esa fotografía como básica o pura o primitiva, que es como decir lo más puro que puede ser la película, luego trasladar eso a un libro es donde pasa como si pasaras a otra frontera, como si pasaras a otro universo, a otro mundo, otro tipo de reproducción, otro pensamiento, otro modo de comunicarse. Entonces es interesante cómo ellos acá lo plantean, ¿no? Surgida de la colaboración entre Hans Gremen, diseñador y editor, Petra Stavas, artista, y Karin Kriegsmann, editora, escritora y curadora. Esta editorial aborda la edición del libro como a la decisión de crear un trabajo nuevo. Ahí repiten de nuevo lo que acabo de decir. O sea, el libro inmediatamente nace de un trabajo fotográfico, pero nace otra cosa. O sea, no es para nada lo mismo. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta como al estudiar este tipo de libros, y al producirlos, al consumirlos también, ¿no? Hans Gremen es un diseñador gráfico que reside en Ámsterdam, donde trabaja en los campos de la fotografía, la arquitectura y las bellas artes. Ha diseñado más de 300 libros y ganado premios prestigiosos gracias a su diseño experimental. Es más largo, vamos a cortarlo aquí. Willem van Sottenham es un diseñador gráfico que produce libros de fotografía desde principios de los 90. O sea, aquí lo interesante es que hay también un rango de publicaciones o de pensamientos de publicación que van desde una cosa muy nueva, o sea, publicada hace 6 meses, hasta Van Sotendal, que viene publicando libros de este tipo desde los años 90, y eso lo notas también en cómo él publica, ¿no? En 1994 comienza a publicar sus propios libros, primero con el nombre de Basalt y luego con el nombre de Van Sotendal Publishers.
Aquí quiero ir al final porque me parece interesante lo que él piensa sobre este tipo de libros. Van Sotendal considera sus libros como construcciones espaciales y ha tenido una gran influencia en la selección y montaje del contenido de los libros, permitiendo formar una melodía rítmica al unísono con el diseño. Van Sotendal considera que la fotografía impresa debe estar litografiada e impresa de manera óptima para que se convierta en una nueva forma de vintage. O sea, ven cómo él incluso lo extrapola a pensar que si está tan bien reproducido un libro, se convierte casi prácticamente en una copia fotográfica, en un vintage, ¿no? Eso es interesante también verlo ahí. Y para él, el álbum de fotos es una forma de arte por derecho propio. Sibren Cooper, desde 1994, ha trabajado como diseñador gráfico independiente con una amplia variedad de clientes del campo cultural. Aquí es importante decirlo, lo debo decir varias veces. Son las 4 editoriales y Sibren Cooper es un diseñador independiente que trabaja con autores y con editoriales. Él no publica, él diseña y trabaja con las editoriales. Pero para mí fue muy importante incluirlo a él porque él ha sido una figura muy influyente en el diseño actual del diseño del fotolibro holandés. Incluso él es uno de las personas que estuvo más entusiasmados con la exposición y aún lo está y le interesa mucho que su trabajo viaje por todo el mundo, ¿no? Ok, al principio de su carrera creó afiches, flyers, pero no, creo que prefiero leer esta parte. Sibren Cooper constantemente está buscando nuevas maneras de transformar la lectura del fotolibro en una experiencia, elevar la narrativa de un proyecto, hacerlo más que una colección de imágenes. Si por favor, si pueden entrar, y al final yo daré ahí las coordenadas, si pueden entrar y investigar el trabajo de él es uno de los trabajos que están aquí con el corte más experimental que puede haber técnicamente hablando. O sea, puedes conseguir libros encuadernados de una manera que jamás vas a poder ver. Entonces, aquí es interesante estudiar el trabajo de Sibren. Ok, entonces aquí yo por mí pudiera hacer millones de highlights porque tenemos acá casi 110 libros. Para mí es difícil siempre hablar como de un mismo libro o de qué libro es como mi libro favorito de todos, ¿no? Pero acá yo he escogido varios, o sea, uno de cada uno, que yo creo que pueden dar también como una idea de qué va la exposición o a qué nos enfrentamos con la exposición. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para tener un chance también para las preguntas, ¿no? Bueno, aquí ven toda la lista de todos los libros incluidos. 103 dice acá, pero luego incluí más. Esto también es algunas imágenes ya un poco más calmadas. Okay. De la editorial de Air Sky Connection, a mí me gustaría hablar de New Horizons de Bruno van den Elschoot. Esto es un libro que prácticamente el objeto en sí mismo es, o sea, yo te puedo mostrar millones de videos, pero tener el libro enfrente es muy particular. Pero conseguí este video que ayuda mucho como a entender de qué hablo. Este es un libro que su encuadernación es muy particular porque son muchos dípticos empalmados unos con otros, lo cual hace que el lomo desaparezca. O sea, para hacerles entender, los libros para niños, usualmente estos que son gruesos, son hechos de esa manera, para que no se rompan y sean más resistentes en el medio. Y este libro, debido al tema, que son muchas imágenes de horizontes, del mismo horizonte, pero hecho desde distintos puntos de vista, plantea esa idea de que el libro sea como una sola pieza. Incluso al ver el libro desde afuera, pareciera que no tuviera, o que todos los lados fuesen igual, lo cual es impresionante ver como la calidad con que se ha logrado ese objeto, ¿no? Luego de FW Books, parte incluso de que yo haya hecho esta exposición, parte prácticamente de este libro. La primera vez que vi este libro me impresionó mucho. Este se llama American Origami de Andrés González, publicado por FW Books y diseñado por Hans Kremen. Este es un libro que plantea o muestra
una investigación sobre los mass shootings o las matanzas realizadas en Estados Unidos en colegios. Entonces, lo interesante de cómo se planteó el diseño acá es que hay una especie como de efecto cebolla en el que uno va descubriendo toda la superficie, es decir, al uno ver los paisajes o ver el propio lugar, uno no se entera de que ahí sucedió algo, es prácticamente como un reflejo de la realidad, pero si luego abres el libro, te das cuenta que es otra cosa, ¿no? Acá justamente lo tenía detrás. De verdad es un libro muy, muy especial. eh, Desde la calidad de las imágenes, la calidad de impresión, el tema, cómo es tratado, un tema muy difícil de llevar y de reproducir, pero creo que el objeto lo logra muy bien. Mucha gente lo considera como un objeto como muy enredado o muy difícil de manipular, pero es que yo creo que también el diseño juega eso. Yo creo que a lo que te estás enfrentando no no es fácil. O sea, yo creo que también el diseño tiene que ser sincero en el sentido de cómo ayudar al otro que entienda que lo que tiene en sus manos no es fácil. Y yo creo que también el propio título te dice, American Origami, o sea, un origami americano es un pliegue difícil de hacer. Entonces, creo que me parece que todo tiene sentido ahí desde el título, cómo está encuadernado, cómo está diseñado todo. Luego de Van Sotendal Publishers, también tengo una conexión particular con este libro porque tuve la oportunidad de ser jurado en el certamen que se hace anualmente en Leipzig del Stiftung Buchkunst, y este fue el libro que le otorgamos el mayor premio, medalla de oro por este libro, porque inmediatamente que lo vimos, creo que el libro brillaba en sí mismo, y este es un libro llamado Amsterdam Stoff, de Garplonsky y Cranendonk, publicado por Van Sotendal y diseñado por Van Sotendal. Es todos los objetos que ven en el libro son los objetos consecuencia de excavaciones cuando se realizó la última línea del metro en Ámsterdam. O sea, hicieron unas excavaciones tan profundas que lograron conseguir desde objetos medievales hasta teléfonos móviles de los años 90. Entonces, acá se creó un catálogo muy exhaustivo con una fotografía impecable, pero luego el diseño te guía o te va señalando los grupos, cómo están dispuestas todas las imágenes, el papel en que fue utilizado, que es un papel de bajo gramaje y te deja entrever lo que está siguiente, prácticamente como un hecho topográfico, o sea, como si estuviera también como descubriendo la excavación. O sea, hay muchos aspectos del libro que te hacen como prácticamente vivir la experiencia de la excavación. De Roma Publications es interesante porque para mí Roma Publications lo que más me llamaba la atención no era necesariamente cómo era el diseño o cómo eran sus decisiones de diseño, sino lo que siempre me interesó de Roma son los temas que trataba y cómo los trataba. O sea, por ejemplo, esto es un libro de Dana Lichtenberg que trata sobre Tupac y Biggie, que son dos raperos muy, muy famosos y que marcaron como un hito en el hip hop en una época. Y da la casualidad que esta fotógrafa, o bueno, no pudiera decir que es da la casualidad, esta fotógrafa trabajaba para la revista Vibe y tuvo la oportunidad de fotografiar a ambos, siendo ellos dos figuras muy particulares en Estados Unidos porque cada uno representaba una costa. No sé si más o menos tienen idea del ambiente en el rap, entre las rivalidades que existían, o yo no sé si todavía existen, entre costa oeste y costa oeste, y el resultado incluso de esa rivalidad es que ambos son asesinados, prácticamente uno en el año 96, otro en el año 97. Entonces, esa importancia que tiene esta subcultura también se refleja, y es importante acá quedarse acá en el afiche que tiene el libro, y es que las imágenes que fotografió Lichtenberg se convirtieron en imágenes icónicas contemporáneas. Luego hicieron murales, la gente se hacía tatuajes, o sea, toda la imaginería creada de Tupac o de Biggie provenían de las imágenes de Lichtenberg.
Entonces es interesante porque estamos frente a un fenómeno muy similar, por ejemplo, como al del Che Guevara. O sea, la imagen del Che Guevara que todos tenemos en nuestra mente y que está en franelas, en tazas y en todo lo que el capitalismo produce con una imagen del comunismo, ahora sucede con estas imágenes. Y es interesante porque uno se queda siempre con que los fenómenos suceden una sola vez, es decir, la imagen del Che se reprodujo así tan solo una vez y si entramos en ese ambiente, este libro refleja eso, cómo una fotografía contemporánea está creando también esta imaginería contemporánea también, ¿no? Luego de Sibren Culper, aquí era más difícil porque prácticamente para mí todos los libros de él son impresionantes, pero aquí hay uno que aquí quiero leer lo que cuenta el autor sobre el libro. Este se llama Frog Leaping de Mitch Allan y estas, si estoy casi seguro, son fotos en Indonesia. Entonces Mitch Allan dice sobre este libro, el autor, el fotógrafo, dice, el punto de partida del libro fue la idea de que las fotografías hablan de la misma manera que los poemas haiku. Un haiku tiene una imagen o dos, pero no tiene información explicativa. El efecto, la emoción, el significado provienen de la imagen misma, como el sentimiento zen que se obtiene del haiku de la rana, de Basho, escrito en 1686, el haiku más famoso del mundo y que todo niño japonés aprende. Luego tuve unas 100 imágenes que como grupo tienen unos 40 temas diferentes, algunos de los cuales eran leitmotivs que se extendían por todas partes. En estas fotos también tenía una variedad de géneros, desnudos, naturalezas muertas, paisajes, retratos. Esto era intencional. Quería esta diversificación y quería que la fotografía callejera fuera solo uno de los elementos del libro. Ahora, ¿cómo secuenciar esto? ¿Cómo organizar esto en un libro? Sentí que hoy en día demasiados libros de fotos están obsesionados con tratar de contar una historia, entre comillas. Un esfuerzo que fácilmente puede resultar en un libro aburrido. Quería una secuencia que funcionara poéticamente como los 3 primeros libros de Gibson, o de hecho también me gustan de Americans de Robert Frank y también algunos de los libros de Moriyama. Para mí eso significó secuenciar por instinto, dejar que los temas, hilo y leitmotiv recorrieran el libro de una manera no lineal. Con la superposición de imágenes que Sid Cooper, el diseñador, logró brillantemente a través de la secuenciación y su diseño, descubrí que Sid y yo estábamos en la misma sintonía durante todo el proceso, por lo que muchos de los temas funcionaron en secuencias similares a las que tenía originalmente, pero que aumentaron en impacto a través del diseño en capas, y también por la iniciativa del diseñador de reducir el 30% de las imágenes. De hecho, es virtualmente imposible para un fotógrafo editar tanto de su propio trabajo de una manera efectiva. Por eso, pero esos recortes, creo, siempre fortalecerán el impacto del libro final. Así que ahora depende del lector buscar y formar sus propias conexiones en el libro, lo que creo que alienta y necesita una exploración y una nueva exploración continua, como leer un libro de haiku o un libro de poesía moderna. Para terminar, hay dos aspectos que a mí me parece que son interesantes recalcar, que forman parte, que desde el principio para mí eran claves en la exposición, es que aquí se pueden tocar los libros. No es un libro de exposición de libros, o sea, no es una exposición de libros donde ves los libros a través de una vitrina o con guantes en las manos que no te dejan realmente tocar las texturas que cada uno de los papeles ofrece, los pesos y las cualidades físicas realmente de cada libro. Y una cosa que a mí me parece importante acá es que yo no quería llamar esto la biblioteca del fotolibro, porque en las bibliotecas te mandan a callar o te hacen hacer silencio. En cambio acá diseñamos con el diseñador de sonido Abraham Araujo un hilo musical que consta de 1500 horas continuas, es decir, los 2 meses de la exposición va a haber música todo el tiempo, lo cual para mí hace mucho más placentero la estadía acá. Me gustaría agradecer a Carmen Araujo por dejarme inventar este tipo de cosas y que no nos jalemos por los pelos. Agradezco muchísimo a todos los diseñadores y editoriales que permitieron hacer esta exposición, tanto los que han trabajado conmigo como los de Holanda, a la Embajada de Holanda o de los Países Bajos por el apoyo que me dieron. Los textos en sala son de Alejandro León Cano, de Sagrario Berti
y unos fragmentos de Carmen Alicia y Pascuales. Las fotografías que vieron hoy de sala son de Saúl Junposar y del estudio de Daniel Benaín, tomadas por Jocelyn Chalbot. Y gracias a la Sala Mendoza por el apoyo en el programa digital y obviamente a la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, que nos ha permitido llevar a cabo esta exposición que para mí y para nosotros es muy importante en un espacio tan especial como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por ilustrarnos y no solo por mostrarnos cómo está la exhibición en Carmen de la Huarte, sino a su vez dejarnos ver tu proceso creativo. Em, Invitamos a las personas que tengan alguna consulta a generarlas a través del chat. Tenemos un comentario, lo voy a leer, ¿no? Dice, quisiera comentar que me encantó City Portraits. El proceso del fotolibro es como una curaduría en Ricardo Báez sobre el fotolibro y más si partimos de la obra de Álvaro Sotillo sobre Paolo Gasparini es comprensible. Pero si bien el diseño es un aporte fundamental y significativo a la fotografía, lo destacado es que la fotografía lleva a una publicación. Lo destacado es que la fotografía lleva a una publicación, o sea, cómo está, la fotografía pasa a hacerlo, ¿no? Entonces ella se explica y dice, si tratamos la novela y el texto es lo relevante, la llamaríamos novela-foto. Sí, claro. Obviamente que mi argumento también tiene mucho de chiste, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque la importancia de este tipo de género se ha dado a través del ambiente de la fotografía. Es decir, nosotros conocemos hoy, estamos frente hoy a esta discusión, es a través del ambiente de la fotografía, no necesariamente a través del ambiente del diseño, ni siquiera. O sea, yo estoy más cercano al ambiente de la fotografía que del diseño, porque ahora es que se está de algún modo como viendo que este tipo de libros tienen una particularidad en el diseño. Entonces, no es que ahora yo de ahora en adelante cada vez que voy a hablar del fotolibro te voy a decir libro foto porque yo ahora voy a hablar con la Real Academia Española para que lo sumen, ¿no? No, yo no hablo de eso. Yo lo que quería acá era realmente recalcar que gran parte o parte de lo que es el fotolibro importante es la construcción del libro junto con el diseño, no simplemente la fotografía, porque la primera reacción de quien pregunta qué es un fotolibro, obviamente sí, es un libro de fotos, pero yo creo que detrás de eso hay un montón de decisiones que van de la mano del diseño, de las intenciones del fotógrafo, de la producción, de si hay escritura, si, o sea, hay un montón de ejes que yo creo que lo transforman en un objeto mucho más complejo que decirte simplemente que es un libro de fotografía. Pero gracias por el comentario, porque me parece interesante también pensarlo así, ¿no? Gracias, Ricardo. Hay otro comentario que dice, el argumento de Van den Elschoot sobre el proceso litográfico da peso a esa importancia de la nueva imagen que se genera en el fotolibro. No es una pregunta. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, no tenemos más consultas y nosotros queremos darle las gracias a Ricardo. Muchos comentarios de agradecimiento a Ricardo, a Y aquí Camila. ahí veo que hay como una pregunta, esto que dicen de Braulio Rodríguez. Sí, estoy acá leyendo. Dice, quisiera saber cuál es el tiempo y en qué etapa se puede vivir el proceso de hacer un fotolibro como el de Caracas de Paolo Gasparini. Claro, sí. Gracias por la pregunta. Yo creo que uno no pudiera generalizar cómo son los procesos, o sea, cómo es un proceso de un libro solamente. Por ejemplo, en el caso del libro de Caracas, se hizo en 2 años y yo creo que tuvo que ver principalmente porque el archivo de Paolo es inmenso. Se trabajó mucho tiempo tan solo buscando las imágenes, viendo cómo ese discurso se armaba. O sea, hubo una especie de prelibro o prediseño del libro antes de llegar a lo que fue el diseño.
O sea, por eso es que hubo mucho de edición, de curaduría, de conceptualización mucho antes de entrar al diseño. Entonces es muy difícil hablar de qué tiempo puede llevar. O sea, por decir, o sea, un libro te puede llevar 8 meses como te puede llevar 6 años. O sea, todo depende también de qué le falta al libro, qué intenciones, si las intenciones no están claras, si, o sea, que hacia dónde quiere ir el libro y creo que mientras se va armando el diseño también uno va descubriendo situaciones, cosa que a veces es difícil que la otra persona entienda, ¿no? O sea, posiblemente cuando uno pide un servicio, o sea, dame un plato de pasta y te lo entregan en 20 minutos, claro que ahí no hay más que pensar, pero yo creo que mientras se hace el libro hay mucho de reflexión, mucho de pensar realmente qué ha arrojado de lo que uno imaginaba y qué no. O sea, creo que hay mucho como de detenerse y pensar, pero bueno, eso yo creo que es otra charla que habría que desarrollar en cuanto a cómo son los procesos distintos de cada uno de los casos como particulares de los libros, ¿no? Gracias, Ricardo. Hay una pregunta de manera privada que dice, en qué punto se convierte la imagen en un icono? ¿Cómo? No lo entendí. ¿En qué punto se convierte la imagen en un icono? Me imagino que hace referencia a ese momento en el que la exposición hablabas de Tupac y de la West Coast and the East Coast. Ah, ok. Claro, eso también es una pregunta que es tan, o sea, es difícil como decir en qué punto fue. Yo creo que la imagen en sí misma no es la que produce esa acción, sino eh, cómo esa imagen es utilizada. Incluso ahora uno lo ve, por ejemplo, los memes de qué están hechos, o sea, están hechos como de imágenes populares, populares cibernéticas, vamos a llamarle de algún modo. O sea, si tú ves los memes, son una misma imagen que cambia el texto, por ejemplo. Entonces ya ahí esas imágenes se volvieron icónicas y ya son simbólicas. Creo que es por el uso que se le da, cómo se utiliza, la cantidad de veces utilizada, cómo es su tránsito, o sea, cómo es el tránsito de las imágenes. O sea, por ejemplo, ahí pudiéramos hablar de que las imágenes tienen un tránsito completamente distinto a través del tránsito digital al tránsito impreso. O sea, nosotros seguramente no debemos conocer ni el 1% de las imágenes producidas en el mundo. Y no creo incluso que en Internet esté el 1% de las imágenes producidas a lo largo de la historia del humano. Entonces, yo creo que es una pregunta que es muy difícil de responder, pero yo creo que sí tiene que ver con eso, con el tránsito de las imágenes, ¿no? Gracias. ¿Has producido, diseñado publicaciones digitales? No, porque no me interesa. Ok. ¿Cómo piensas el rol de la tipografía en libros de fotografía? Muy importante. Ya va. Ok. Ya va, vuelven a decir. Vale. ¿Cómo piensas el rol de la tipografía Ajá, en sí. libros de fotografía? Bueno, ahí uno pensaría que tan solo el uso de la tipografía existe es cuando los libros de fotografía tienen textos, ¿no? O sea, cuando pudieras decir, bueno, si el libro tiene un ensayo o va acompañado las imágenes con captions o con leyendas, pero para mí, por ejemplo, el hecho de la tipografía ya nada más nace con que si el libro simplemente tiene un título, ya ahí comenzamos a tener una relación entre fotografía y texto. O sea, si vuelvo de nuevo al ejemplo de Ed Ruscha, todos los libros de Ed Ruscha, sus portadas son definitorias, o sea, es decir, si uno ve qué tipografía fue utilizada, cuál es el título, eh, ahí ya él está queriendo decir algo. Es decir, por ejemplo, en el libro de Rocher, que se llama Baby Cakes, él escribió Baby Cakes con letras rosadas, con un lazo al lado rosado, y son puras fotos de tortas de cumpleaños de bebé. Entonces, ya ahí hay un discurso completamente pegado a la imagen fotográfica. Es decir, yo ahí no pudiera hacer como una diferencia entre decir, bueno, la tipografía y la fotografía son dos cosas y la para nada, porque yo lo manejo de la misma manera. Entonces, para mí es esencial
y creo que tiene que ver por mi formación también y por incluso cómo se maneja el diseño en Venezuela, donde la tipografía es uno de los aspectos como más importantes o más significativos dentro del diseño de Venezuela, ¿no? Así es. Ya por último, ¿cuáles matices cambian entre una publicación física y digital en relación al fotolibro? Bueno, no sé cómo responderla porque no he visto fotolibros digitales. O sea, he visto como páginas web o aplicaciones que intentan como construir como un relato o intentan comunicar una idea digitalmente, pero no es lo que más abunda. O sea, que no pudiera como hablar por una experiencia que he tenido. Entonces, para mí lo que más afecta entre una publicación digital y una física, bueno, es el aspecto físico. O sea, cuando uno está tocando un teléfono móvil, todo el tiempo estás tocando la misma superficie. La superficie nunca cambia. En cambio, por ejemplo, en un libro, ya el simple hecho que hay una diferencia de gramaje o de peso entre la portada, las primeras páginas, y luego cambia y hay otro peso, hay otras texturas. O sea, la comunicación está hecha a través de todos los sentidos en el libro, incluso el olfato. O sea, si tú entras, eso me pasó incluso cuando recién armamos la exposición, el olor que había en el olor, cómo la tinta reacciona al papel. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque parezcan hoy que pudieran ser cursi, se cortó, ¿no? Se cortó, pero ya está Ok. corrido. O sea, hoy en día parecieran ser como unas necesidades como medio absurdas, pero para mí es esencial, sobre todo ahora mismo, porque cada vez menos utilizamos nuestros sentidos. Incluso, ¿cuándo fue la última vez que escribimos con un lápiz? O sea, ya eso prácticamente no lo estamos haciendo, y yo creo que hasta mover el cuerpo, un libro te hace hasta mover el cuerpo, ¿entiendes? Entonces, el libro despierta muchas situaciones físicas y corporales a las cuales ya incluso no estamos acostumbrados. Esa pudiera ser como lo más esencial, ¿no? Sí, Ricardo, también somos unos entusiastas de los libros por acá. Em, Hay un comentario de Álvaro Sotillo que me encantaría leerlo para ya Sí. cerrar finalmente. Veo esta otra pregunta también abajo. Gracias, Ricardo. Sin duda esta exposición es una actualización en el estudio del libro como materialidad y la relación de la fotografía con la anatomía de ese artefacto. No, gracias. Gracias a usted, señor. Y bueno, hemos terminado. Gracias. Porfa, ¿hasta qué fecha está la exposición para invitarlos a todas Sí, aquellas la personas que están exposición acá? dura hasta el 25 de julio, y es importante también saber, no sé si teníamos la fecha de la visita, habíamos pautado ahí. Julio, pero no me Bueno, acuerdo del día. quiero también decir que aparte de este ciclo digital, va a haber una sola visita guiada, creo que va a ser la primera semana de julio, igual se va a promocionar, pero para que sepan, va a ser reducida, obviamente, por todo el sistema de seguridad que ahora debemos seguir, pero creo que también es otra oportunidad de ver la exposición o verla comentada de otra manera, obviamente. Y luego también quisiera anunciar, que no se anunció porque se anunció de manera fragmentada, en el mes de junio terminamos, o sea, tenemos otras dos más fechas, o sea, el 23 y el 25, que el 23 es con los diseñadores holandeses Rob Van y Zip. El 25 es, como ya lo dije, con Mathieu Celani y con Sergio Valenzuela Escobedo. Pero en julio tendremos dos fechas más que también es interesante que estén porque va a ser otras discusiones. El horario semanal. El horario semanal es en semanas flexibles es de 10 a 4. De 10 a 4, de martes a sábado. Ok, de 10 a 4, de martes a sábado. Y en radical, No, en semana flexible en semana es de flexible. 10 a 4. Ajá. No, en semana No, flexible. mejor tú dilo ahí. Ok, hola. En semana flexible es de 10 a 4 de la tarde, de martes a domingo. Y en semana radical es el mismo horario, pero de martes a sábado. Ok, así que los esperamos por acá. Muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y esperamos
verlos en nuestros próximos encuentros del 23 y el 25, y como comenta Ricardo, vamos a tener una segunda parte de este ciclo de charla y encuentro internacional con la fotolibrería holandesa, así que los invitamos a estar pendientes para ese segundo proceso de inscripción. Muchas gracias a todos por estar acá.